Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones del Aerostar Alien 12K. En este caso podríamos decir que es la versión normal, ya que han sacado dos versiones, esta y la versión Pro, que es un poquito más dura. Y en cuanto a la pala, si empezamos por abajo, tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera colchada en la zona interior, que sale por el medio del tapón. Tenemos un puño que es un poquito más largo que un tamaño estándar, está en torno a los 13,5 centímetros, así que es un mango largo, podríamos decir. En la zona del corazón tenemos el mismo formato que teníamos ya el año pasado con la Aerostar Alien que sacaron, con este refuerzo en la zona baja del corazón de la pala que también nos va a servir para bajar un poquito el balance que tiene. Y luego para las caras es una pala que utiliza carbono 12K acompañado de una goma Black Eva. En conjunto para mí la dureza la podríamos poner ya un puntito por encima de media. Para que tengáis alguna referencia, palas que se parecen en cuanto a tacto, salida y dureza, podríamos poner una Oxdog Hyper Pro o por ejemplo una Bullpaddle Explo, también es parecida del estilo. En las caras de la pala también vamos a encontrar una rugosidad de tipo arenoso. En este caso para mí es un arenoso bastante leve, tengo que decir, y como ya sabéis el rugoso arenoso con el uso se va perdiendo y tengo la sensación de que este rugoso lo vamos a perder antes que otros, como por ejemplo el que tiene una ST3 o ST4, que es un rugoso arenoso pero se marca bastante más que en este. Y luego en cuanto a pesos y balances, esta pala tiene un peso disponible desde 365 a 380, por lo que tiene un rango de pesos que es un poquito más alto a lo que tenemos habitualmente. En mi caso le he quitado el grip original y le he colocado dos overgrips sobre la madera para que el puño sea un poquito más fino, y esto también ha hecho que el peso de la pala baje algunos gramos con respecto al peso que venía originalmente, y en mi caso el peso de la pala es de 363 gramos. Y en cuanto al balance, en esta versión está sobre los 26,5 centímetros, es un balance ya medio alto, un poquito más bajo que el balance que vamos a encontrar en la versión Pro, que sí que está más cerca ya de esos 27. Y en cuanto a la estética, como ya veis, por un lado tenemos el logo del Alien y por el lado contrario tenemos el logo de Aerostar. Y también tenemos estos detalles en la zona del marco de la pala con la frase que ya teníamos el año pasado en la versión Alien que sacaron. Así que una vez dicho esto, vamos a pasar a ver cuáles han sido mis sensaciones en pista jugando con ella. Empezando por las sensaciones que he tenido en la zona de defensa a fondo de pista, lo primero de todo en el apartado de manejabilidad. Para mí es una pala que tiene un manejo decente, pero sí que vamos a notar que en alguna ocasión, sobre todo cuando vamos un poco más apurados, tenemos que mover la pala más rápido. Sí que cuando mueves la pala rápido notas que el peso se puede ir un poquito más hacia la punta, no se te hace tan manejable en algunas situaciones, te puedes dejar la punta un poco más atrás y esto hace que la bola se te levante más de lo que quieres a veces. Así que para mí, en lo que puede ser una derecha de fondo, revés de fondo, en una salida de pared cómoda, ahí sí que vamos a notar que la pala se mueve bien y no nos va a costar mucho empujarla, pero sí que en alguna bola más complicada podemos sufrir un pelín más con el tema de la manejabilidad, y eso que mi opción era bastante ligera dentro de lo que hay en este rango de pesos. Si nos vamos a un peso más alto lo notaremos todavía más. En cuanto al tamaño del punto dulce, tengo que decir que yo me lo esperaba un poquito más grande para la dureza que tenemos en esta pala. Tenemos un tacto seco, con esto hago referencia a que es una pala con la que sentimos bien la bola a la hora de golpear y tiene ese sonido un poquito más tabla cuando golpeamos. Y esto también hace que sea una pala que cuando golpeamos fuera de esa zona de punto dulce notamos que nos penaliza más que otras opciones más reactivas que tienen más salida de bola. En este caso sí que vamos a notar que cuando no tocamos mucho con esa zona de punto dulce, la bola se nos va a quedar más, no termina de salir tanto. Quizás aquí en el fondo de pista sea uno de los sitios donde menos se nota que el punto dulce sea un poquito más pequeño, luego lo notaremos más, sobre todo víbora bandeja en algún remate, pero siento que aquí es una pala que igualmente nos va a pedir golpear bien para tener buenas sensaciones, se hace un poquito más técnica en ese sentido. Cuando jugamos algo más lento, a un ritmo medio, medio bajo, siento que es una pala que ya nos va a pedir empujar, alargar un poco más los gestos para pasar la bola al otro lado. Como he dicho antes, salida de bola muy parecida a la que tiene una Bullpaddle Explo o una Hyper Pro de Oxdog. Es ese estilo de pala el que vamos a tener en cuanto a salida. Muy buena sensación de control a este ritmo medio, medio bajo, eso sí, es una pala que digamos transmite muy bien la fuerza que tú aplicas al golpe, y yo creo que sobre todo viene muy bien para aquellos jugadores que ya tienen un poco más de nivel técnico y que no quieren esa típica pala que en cuanto la tocan un poco ya notan que sale disparada. Pero quizás donde más me ha sorprendido esta pala aquí en el fondo de pista ha sido en el ritmo más rápido. He notado que es una pala que cuando juegas más fuerte pensaba que me iba a absorber más el golpe, que se me iba a quedar un poquito más metida la bola en la cara de la pala, pero tengo que decir que no, la verdad es que la goma sale bien en ese ritmo rápido, sin ser algo muy exagerado. Vamos a notar que nos ayuda un puntito, y esto hace que para esos jugadores que les guste jugar un poco más rápido, sobre todo por abajo, firme en el fondo de pista, sea una pala que se comporte bastante bien en este sentido. Ahora veréis que hay bolas en las que juego bastante firme en el fondo de pista y no se me escapa para nada la bola, tienes muy buena sensación de control con ella.
y yo creo que esto es lo mejor que puede tener la pala, esa pequeña ayuda que nos da en el ritmo rápido, pero a la vez que es una pala bastante predecible y controlable en ese ritmo más rápido. Os dejo con el vídeo del fondo de pista para que veáis qué tal se comporta y el sonido que tiene, y pasamos a la zona de víbora y bandeja. Llegamos a la zona de mitad de pista, zona de víbora y bandeja. Aquí hay algunas cosas que me parece que nos pueden ayudar un poquito más de la pala, como puede ser el mango más largo, hacer algo más de palanca, tirar un poco más el gesto hacia abajo, y también que el balance sea medio alto, con este peso un poquito más alto también en la pala, nos va a ayudar a que generemos algo más de potencia, acelerar un poquito más por arriba. No he notado que en este peso sea una pala física que nos vaya a cansar mucho el brazo, así que en ese sentido no vamos a tener mucho problema, pero sí que, como digo, con este peso y balance vamos a notar que nos tira un poco de la punta cuando terminamos el golpe, y esto hace que la bola no nos flote tanto como con otras opciones. Algo en lo que sí que he sufrido un poquito más, que me ha costado más adaptarme, es el tema del punto dulce. Como digo, yo no lo noto muy grande en esta pala, es un punto dulce quizás un pelín por debajo de lo que sería un tamaño estándar, está ubicado en esta zona media alta de la cara de la pala. Entonces en muchas ocasiones a mí me ha pasado que golpeo con esa zona más alta, golpeo no tan centrado, un poquito más hacia el borde, y ahí sí que noto que la bola sale bastante menos, se me queda mucho más, y es mucho más fácil que dejes alguna bola corta si no la tocas muy bien. A un ritmo medio y medio bajo, sin ser algo muy exagerado, voy a notar que voy a tener que acompañar un poquito el golpe para que la bola salga profunda, muy buena sensación de control como he dicho antes. Y luego en ese ritmo más rápido, las sensaciones me parecen muy buenas cuando tocamos con esa zona de punto dulce. Ahora bien, como he dicho antes, creo que es una pala que se hace un poco más técnica de lo esperado en ese sentido, porque si no la tocas con esa zona vas a notar que las sensaciones te van a cambiar y ya no vas a tener tan buena respuesta como esperas. Eso sí, es una pala que cuando la tocas con esa zona del punto dulce y aceleras un poquito, la bola va a correr, porque la goma, como he dicho antes, en ese ritmo rápido te ayuda un poquito a generar velocidad de bola, pero a la vez la vas a controlar bastante bien. No es un rebote el que te da la pala muy exagerado como para notar que en cuanto la das un poco fuerte se te va fácilmente al cristal. Para que también tengas un poco de referencia, sería como si tuviéramos una Bull Paddle Vertex un poquito más dura, con ese tacto parecido, pero que en el ritmo rápido sale algo más, nos genera más potencia. Algo que tengo que decir que quizás no me ha convencido tanto es, como he dicho antes, el tema del rugoso. Siento que es un rugoso arenoso bastante leve. Ahora si paso la mano después de usarla unos días, yo noto que en esa zona de punto dulce ya se ha gastado un poco y únicamente llevo unos días de uso con ella. Así que, como digo, no creo que sea un rugoso que os vaya a durar mucho tiempo. Os dejo con el vídeo de la víbora y bandeja y pasamos a la zona de volea.
Llegamos a la zona de volea, aquí hay cosas de la pala que tengo que decir que me han gustado bastante, hay otras que quizás me han convencido un poquito menos. En cuanto a las cosas que quizás me han convencido algo menos, lo primero sería el apartado de la manejabilidad. Aquí en la zona de volea yo sí que he sufrido algo más que en otras zonas de pista, sobre todo en algún choque de volea más rápido, en alguna bola donde quizás no tienes tanto tiempo. Es fácil dejarse a veces un poquito la punta atrás, notar que no llegas tan rápido y es una pala que nos va a pedir tocar bien la bola además, entonces nos vemos penalizados en algunas bolas donde no llegamos tan bien, donde la tocamos algo fuera de esa zona de punto dulce y la dejamos corta. Y luego en el otro aspecto sería un poco relacionado con eso, en el tema del punto dulce, cuando la tocas con esa zona bastante bien, aquí en volea no tenemos tanto problema, pero donde sí que lo he notado más es sobre todo cuando me juegan una bola muy firme o hago algún bloqueo después de una bajada de pared. Ahí sí que noto que cuando no la toco con la zona del medio se me queda mucho la bola, dejo algunas bolas muy cortas, muy fáciles y noto que tengo que empujar un poco cuando hago algún bloqueo para no dejar una bola corta. Cuando la golpeas con esa zona de punto dulce bien centrada no hay problema, aquí la bola sí que sale bastante bien, no hay mucho problema con ello, pero en muchas ocasiones, sobre todo como digo, cuando me juegan una bola muy firme y únicamente pongo la pala, como no la des con esa zona, se te va a quedar más corta y vas a dejar alguna bola bastante fácil. Y luego en cuanto a las cosas que sí que me han gustado mucho aquí en la zona de volea, tengo que decir que sobre todo sería el control que vamos a tener, tanto a un ritmo medio-bajo, donde empujando muy poquito ya vamos a notar que la bola sale bien, sale profunda siempre y cuando lleguemos bien de tiempo. Otra cosa que me ha gustado mucho es el peso que le puedo meter a la bola, sobre todo aquí en volea, cuando juego alguna bola más cortada. El tener el mango un poquito más largo y el balance ligeramente más alto sí que nos va a ayudar a tirar bien el gesto hacia abajo, a que la bola coja algo más de peso, y creo que si eres un jugador que te gusta jugar con algo más de peso aquí en la volea, te vas a sentir cómodo con ella. Y por último, otra cosa que también me ha gustado aquí en la zona de volea es que, como digo, en ese ritmo más rápido de ataque, notas que es una pala que en cuanto aplicas algo de fuerza, la goma te va a ayudar un poquito a ganar esa velocidad de bola, pero sin ser algo muy exagerado como para notar que pierdas control. Entonces, en cuanto aplicas algo de fuerza y tiras bien el gesto hacia abajo, que la pala ya te ayuda un poquito a eso, vas a notar que la bola sale bastante rápida, es ofensiva y además no se te descontrola mucho, no tienes esa sensación de que fácilmente la tiras al cristal. Y me ha dado unas buenas sensaciones en ese ritmo más alto, pero como digo, es una pala que nos va a pedir estar algo más rápidos en la volea, bien atentos, porque si no nos va a penalizar un poco como no la toquemos tan bien. Os dejo con la zona de volea y pasamos a la zona del remate. Llegamos a la zona del remate, aquí hay cosas de la pala que nos van a ayudar un poco en esta zona y sería el tema del mango largo, balance un poquito más alto, nos ayudan a hacer algo más de palanca, a tener mejores sensaciones. Es una pala que nos da una potencia que para mí está por encima de lo que tenemos en palas de esta misma dureza. Por ejemplo, yo diría que en cuanto a potencia en comparación a la Explo, para mí esta nos da un poquito más. Esta nota es que la goma, como sale algo más rápida en el ritmo rápido, sí que nos da un puntito más que lo que te da la Explo, que quizás notas que se te queda algo más metida la bola. Así que creo que en ese sentido sí que es una pala que cuando la tocas bien y aceleras un poquito por arriba te puede ayudar más que otras opciones, manteniendo ese tacto seco sin mucho rebote. Ahora bien, creo que aquí dentro de esta dureza un punto por encima de media también es una pala que se va a hacer más técnica que otras opciones aquí en la zona del remate,
por lo que he comentado antes, por el tema del punto dulce. Esta pala sí que nos va a pedir golpear bien con esa zona de punto dulce para notar que la bola sale y para notar que el remate sube, que coge altura. Si no la tocamos tan bien y no golpeamos con esa zona, lo vamos a notar y es una pala con la que nos va a cambiar bastante la respuesta si no golpeamos con la zona de punto dulce. Entonces para mí sería una opción más recomendable para esos jugadores que por arriba ya tienen un nivel de técnica un poquito más alto y no buscan tanta ayuda por parte de la pala en este tipo de juego. Os dejo con el vídeo del remate para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a mi conclusión final. Pasando con mi conclusión final, lo primero de todo decir que es una pala que tiene un precio actual en torno a los 295 euros. Es una pala que yo recomendaría para un jugador que ya tenga cierto nivel de técnica, de medio hacia arriba, y como es una pala con un tacto más seco que nos pide golpear bien con la zona de punto dulce, creo que no te va a ayudar tanto como otras en algunas situaciones si no la tocas bien. Creo que es una opción que vale tanto para un jugador de derecha como para un jugador de revés que busquen ser un poquito más ofensivos dentro de esa dureza ya un punto por encima de media, que sobre todo quieran muy buena sensación de control, tanto a un ritmo más bajo como en ese ritmo más rápido, pero que sin ser una pala muy dura te dé una muy buena respuesta en cuanto a potencia. Siento que cuando la tocas muy bien y le pegas fuerte, es una pala que responde por encima de la media en esta dureza y creo que la potencia que te va a dar es más que suficiente. Y creo que además con ella también, como digo, sin ser una dureza más alta, vas a poder ser bastante ofensivo. Y para mí las cosas que más tenemos que tener en cuenta con esta pala sería la primera, el tema del peso. Como he dicho antes, el rango de pesos es de 365 a 380, por lo que hay que tener un poco de cuidado si no estamos acostumbrados a ese tipo de peso, porque puede ser que la unidad que elijamos sea algo pesada y la pala se nos haga complicada de manejar en muchas situaciones. Y otra cosa también sería, como he dicho antes, el que la pala se hace un poco más técnica por el tamaño del punto dulce, que es un poco más pequeño que el que solemos tener en esta dureza. Así que ahí la pala se va a hacer un poco más complicada, algo más técnica, y nos va a pedir tocarla mejor para tener buenas sensaciones. Y en cuanto a las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido con la pala, la primera que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. Siento que al final este mango más largo, balance medio alto, nos va a ayudar a acelerar un poquito más por arriba. Ahora bien, a lo que nos vamos a tener que acostumbrar, sobre todo al principio, es al tema del punto dulce. Los primeros días sí que es verdad que me costaba un poquito más adaptarme a ella, pero luego con el tiempo las sensaciones fueron mejorando y el control que tenemos en ese ritmo rápido me parece bastante bueno y la pala te permite acelerar mucho sin ese miedo a que se te escape al cristal, y por ello la primera zona que pongo aquí es la zona de víbora y bandeja. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona de defensa. Sé que es una pala que no tiene una salida de bola muy alta, un punto dulce muy grande, entonces aquí a un ritmo medio bajo sí que nos va a pedir trabajar y empujar un poquito más, pero sobre todo la pala me ha sorprendido mucho en ese ritmo más rápido. Siento que aquí en el fondo de pista pocas palas me han transmitido esa buena sensación de poder jugar tan firme sin miedo a que se me escape la bola fácilmente, y creo que eso es una cosa muy buena que tiene la pala, sobre todo para aquellos jugadores que les guste jugar en el fondo muy fuerte por abajo. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona del remate. Como digo, para mí dentro de esta dureza es una pala que está un poquito por encima de la media en cuanto a potencia, pero no pongo el remate más arriba porque al final es una pala que nos va a pedir tocar bien la bola para tener esas buenas sensaciones, entonces nos va a exigir un poquito más para sacarle potencia que otras opciones, y por ello la pongo aquí la tercera zona y no la pongo más arriba. Y por último, la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona de volea. Siento que es una pala que en volea no se comporta mal, sobre todo como he dicho antes, le podemos meter mucho peso, le podemos meter muy buena aceleración sin ese miedo a que se escape al cristal, pero siento que aquí en la volea sufro más que en otras zonas de pista en dos cosas. Lo primero, en el apartado de manejabilidad, aquí sí que siento que es una pala que se mueve un poquito peor que otras, sobre todo cuando tienes que estar muy rápido, y siento que es una pala que nos va a penalizar más aquí en la zona de volea que en otras zonas de pista si no la tocas tan bien, o cuando te hacen alguna bajada de pared, haces algún bloqueo y no la tocas con la zona del punto dulce, es mucho más fácil en esta zona dejar alguna bola más corta. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta Aerostar Alien 12K del 2025, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar por los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.